Abrimos bloque en Semanario y nos vamos a ocupar de la invasión rusa sobre Ucrania. Uno muchas veces pierde ya el número de días de guerra, ¿no? Realmente es muy cruel todo lo que se ha evidenciado desde allá, por supuesto a través de las noticias que van llegando todos los días, pero lo cierto es que las tropas rusas están ganando la zona del Donbass, que es donde están las grandes reservas, por ejemplo, de carbón, incluso también de gas. Y esto ha llevado a reformular a cada uno de los países, no importa cómo estén sus economías, pero claro, ha llevado a que cada uno de estos países tenga que barajar de alguna manera y dar de nuevo debido a esta cruenta guerra. Vamos a hablar con Edgardo Moreno, quien es periodista político y nos va a dar su mirada sobre esto que estaba mencionando y particularmente qué está pasando en la Argentina, ¿no? ¿Qué vínculos tenemos, lamentablemente, con esa invasión rusa sobre Ucrania y la postura, por supuesto, del gobierno argentino, que en los últimos días ha dado un giro también? Edgardo, ¿cómo estás? Hola, Cruz, muy buenas noches y gracias por la invitación. No, gracias a vos. En mayor o en menor medida es una guerra que ha obligado a reformularse a cada uno de los países, digo, esto independientemente también de cómo los acompañan las economías. Así es una guerra, la invasión de Vladimir Putin de Rusia a Ucrania ha retrotraído el reloj de la historia prácticamente hasta el siglo XX, la década de los 80 del siglo XX, la época del temor de la disuasión nuclear, del temor a un enfrentamiento nuclear, y de vuelta Europa ha vuelto a ver un desastre bélico y humanitario como no veía desde la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de refugiados, heridos, muertos, víctimas, y además los crímenes de guerra que se están perpetrando allí en el territorio de Ucrania. Este es un tema que está motivando un replanteo estratégico para prácticamente todos los países en el mundo, en un mundo estrechamente vinculado por la globalización. Hay una disputa de fondo estratégica que todavía no se ha dilucidado y probablemente no se va a dilucidar en este escenario bélico. Es entre China y Estados Unidos. China, el valedor silencioso de la invasión de Vladimir Putin a Ucrania. Y hay un escenario bélico donde, como vos bien decías, hay una toma de posición muy fuerte de Rusia en la región del Donbass, la región más oriental de Ucrania, donde prácticamente es irreversible el avance de las tropas rusas. Pero también hay algunas derrotas que Vladimir Putin no había calculado en el momento del inicio de la invasión. Por ejemplo, el reordenamiento y el fortalecimiento de la Alianza Atlántica de Estados Unidos con Europa. Hay un fuerte sentimiento en Europa de rechazo a Vladimir Putin. Ha logrado ubicarse como el enemigo de la Unidad Europea y de la civilización europea y de las democracias en Europa. En este sentido, ha cerrado las filas, digamos, la democracia occidental en torno a Ucrania, la agredida en este conflicto. Hay crímenes de guerra. Evidentemente, el repliegue que hubo en la ciudad de Bucha demuestra que hubo graves violaciones a los derechos humanos, ha habido ejecuciones sumarias, civiles que han sido asesinados de tiros en la espalda, fosas comunes, violaciones a mujeres, asesinatos de niños. Esto, por más que Rusia haya intentado ocultarlo, ha quedado prácticamente a la vista de todo el mundo. Y esto implica una dinámica diplomática que también a la Argentina le afecta. La primera es la dinámica que se dio en el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que justamente la Argentina tiene la presidencia pro tempore de este organismo, clave, donde no tuvo otro margen la Argentina que votar repudiando estas violaciones a los derechos humanos, si no hubiese quedado prácticamente aislada en el concierto internacional de las naciones. Recordemos que ese consejo se ha creado solamente con algunas abstenciones muy particulares. Bielorrusia, hoy aliada de Putin, Irán y Venezuela. El resto de los países estuvo en favor de crear en 2006 esta instancia, digamos, de debate de los derechos humanos. Y si bien la Argentina votó en condena de estas violaciones a los derechos humanos de las tropas rusas y del ejército ruso, también hay procesos penales en marcha. Desde Francia, por ejemplo, Vladimir Putin va a tener que dar cuenta en algún momento ante la justicia y sus generales y sus funcionarios también por crímenes de lesa humanidad. Esto está claro que va a ocurrir en algún momento, más tarde o más temprano, más allá de cómo se desarrolle el conflicto bélico.
Argentina tuvo una posición en ese sentido de voto favorable, pero dentro del país hay un sentimiento fuerte, sobre todo en un sector importante del oficialismo, del Frente de Todos, que es un sentimiento prorruso. De hecho, en las redes, ayer, por ejemplo, y hasta hoy sábado, había alguna tendencia que decía "Pobre Rusia", un hashtag que decía "Pobre Rusia", con muchas opiniones de militantes y seguidores del gobierno que consideran poco menos que una traición a Putin el voto de Argentina en las Naciones Unidas, debido a varias circunstancias. Por ejemplo, primero porque confunden algunos que todavía esta Rusia, la de Putin, es la vieja Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es como si confundieran un anacronismo histórico. Esto es un nacionalismo de derecha autoritario y despótico. El de Putin nada que ver con la inclinación marxista que tenía la Unión Soviética, que también era tiránica y despótica. Por otra parte, opera también una fuerte afinidad solamente por sentimientos anti-norteamericanos, es decir, como se planta Rusia frente a la Alianza Atlántica, frente a la OTAN, eso es como que induciría a algún sector del oficialismo en la Argentina a tener una afinidad con Putin. Y por otro lado está esto de la historia de la solidaridad rusa en la época de la pandemia, con la provisión de las vacunas, algo que, por cierto, habría que descartar si se hubiesen firmado los contratos que hubo que firmar en su momento para la provisión normal de vacunas durante la pandemia. Ahora, es decir... Sí, digo, no, pero ¿qué otra medida podría haber tomado en la Argentina o debiera haber tomado? Porque, bueno, también tenía que desandarse de alguna manera de lo que acababa de decir días antes de que se desate una guerra, ¿no? Bueno, entregándole prácticamente la Argentina como puerta de entrada a América, para Rusia justamente, y de alguna manera, bueno, se fue poniendo un poco más firme en cuanto a la posición o en cuanto a la necesidad de condena de lo que estaba pasando ahora, hace unas horas nada más. Pero digo, ¿qué otra medida podría haber tomado? No, claramente ninguna otra, Cruz. Hubiese quedado absolutamente aislada Argentina en el Concierto Internacional de las Naciones, validando esas violaciones a los derechos humanos. Claro. El problema es justamente el giro que vos estás señalando. Lo que está mostrando el país en términos de diplomacia o de política exterior es una falta de convicción respecto de cuáles son los valores que tiene que defender ahí en el escenario internacional. Vos lo decís muy claramente. Ya tenía las tropas puestas en la frontera con Ucrania, Putin, cuando Alberto Fernández cometió ese gravísimo error diplomático de ofrecerle la Argentina como puerta de entrada a América Latina a Vladimir Putin. Todo el mundo sabía, y se lo habían advertido incluso Alberto Fernández, que ya la invasión a Ucrania por parte de las tropas rusas era una cuestión de horas. Es decir, ese gesto que tuvo, absolutamente desmesurado, erróneo, un extravío diplomático muy grave, como pocos hubo en la historia argentina reciente, ahora Argentina tiene que desandar eso. Y el problema es la credibilidad del país, ¿no? Al final no se sabe muy bien en torno a qué valores está nucleada la Argentina, si a los valores de la libertad, de la democracia, de la convivencia pacífica, de la resolución pacífica de los conflictos, o si tuvo que tomar ese giro apresurado porque, porque la taba se dio vuelta y de pronto el mundo entero alcanzó a observar y lo señaló a Putin como el dictador que efectivamente es y como una persona que está teniendo una actitud absolutamente lesiva de los derechos humanos en esta invasión a Ucrania, ¿no? Es decir, no tenía Argentina margen para votar de otra manera en las Naciones Unidas, pero sigue dando señales confusas hacia el exterior respecto de cuál es su alineamiento con los valores democráticos y con la vigencia de la democracia a nivel internacional. Esta visión confusa es fruto también de las disputas internas que estamos viendo y que son prácticamente la señal dominante del gobierno argentino en estos momentos, ¿no? Porque se ve una actitud, incluso la propia Cancillería, más proclive a restaurar la idea de una Argentina alineada con los valores democráticos y con los valores de la paz y de la resolución pacífica de los conflictos. Y por el otro lado, de hecho, el vicecanciller Pablo Tetamanti, que no responde a Alberto Fernández, sino a Cristina Fernández de Kirchner, con una posición mucho más prorrusa. Hasta hace unos días tuvo que evitar Santiago Cafiero un tráfico de cables diplomáticos por abajo para retasear posturas diplomáticas argentinas en rechazo justamente a la invasión de Rusia a Ucrania. Es decir,
hay una suerte de incoherencia en la política exterior argentina y de mensajes confusos a la comunidad internacional. Tendría que ser mucho más claro el país en su alineamiento con los valores democráticos y de vigencia de los derechos humanos, como ha sido la tradición argentina, ¿no? Y por otro lado, las consecuencias del conflicto bélico, ¿no? Particularmente para nuestro país, hay economías de otros mucho mejor armadas, por lo tanto, la volvemos a sufrir y nos llevamos también la peor parte, digo, por las consecuencias de aumento de precios de todo tipo y sobre todo del principal que tiene que ver con los alimentos, ¿no? Con la mesa de los argentinos. Claramente, la revalorización de las exportaciones agrícolas es una consecuencia lógica en los momentos de conflictos bélicos, y en ese caso debería favorecernos ese reposicionamiento de precios a nosotros en nuestros términos de intercambio, pero por el otro lado esta es la guerra por la energía, ¿no? Claramente en Europa es así, y eso encarece un insumo que la Argentina no tiene que estar importando energía, y que además no lo tiene por una serie de errores históricos. Teniendo reservas de petróleo y gas, no supo darse una política adecuada para explotarlas y autoabastecerse o tender hacia un abastecimiento más holgado de ese insumo. Pero el proceso que se vive en el país, esta inflación desbocada, esta inflación que está al borde de la hiper, como tuvo que desmentir la vocera presidencial, no es consecuencia exclusiva, ni siquiera principal, del aumento de los precios internacionales producto del conflicto en Ucrania. Nosotros venimos con este problema desde antes de que se planteara este conflicto y obedece a motivos de desorden político interno, a la carencia de un programa efectivo y eficiente de lucha contra la inflación, de estabilización de la economía, de ordenamiento macroeconómico. Y ahora, además, se suma la complicación del contexto global. Pero no es que la economía argentina venía estable y de golpe se complicó con la guerra en Ucrania, como tampoco la complicó solamente la pandemia. Son factores disruptivos del contexto global que nos impactan en nuestra economía, pero nuestros problemas vienen claramente de antes y todos sabemos que vienen de antes. Y la dinámica esta interna tan difícil, tan agonal que tiene el oficialismo, de sus peleas y su divorcio entre el presidente y la vice y su boicoteo interno a las posibilidades de una estabilización económica, es mucho más dirimente como factor que influye en el problema inflacionario que el aumento de los precios internacionales de la energía o de los alimentos, como vos señalabas, ¿no? Así es totalmente. Gracias otra vez por la charla, Edgardo, nos estamos viendo. Un gusto, Cruz. Gracias a vos y a la producción del programa por invitarme. Gracias, un abrazo. No nos queda más tiempo. Nos vemos el próximo sábado. Les digo, siempre pasa así de volando. Haces así y ya de nuevo estamos frente a frente disfrutando, por supuesto, de entrevistados de los cuales uno siempre tiene algún concepto superador para incorporar en la vida. ¿Por qué no? Adiós, chau. Nos estamos viendo. Que disfruten el domingo, ¿eh? Chau, chau. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.